llegado el momento para disfrutar de buenas historias que te gustarán. Conoce la vida de nuestros artistas. Conoce la vida de nuestros artistas. Saludos y bendiciones, yo soy Yamil Ortiz y estás viendo Nuestros Artistas, el programa donde vas a poder conocer la vida y trayectoria de cristianos en las artes. Y hoy me honro en presentar a una persona que es muy especial en mi vida, una persona que amo, que estimo, que respeto y que admiro. Una persona que es multifacética, que es cantante, ella es música, compositora, productora, capellana, una sierva del Señor. Y me complace presentarles en la noche de hoy a mi amiga Daritza Ortiz. Daritza, qué bueno tenerte aquí. Gracias a ti por la invitación. De verdad que me llena de gran alegría, ¿verdad? Que hayas pensado en mí, que Dios haya puesto en tu corazón esta invitación. Fue algo que me sorprendió, pero a la misma vez pues me siento bien contenta porque a veces uno mismo no reconoce en el camino lo que ha hecho. Y cuando otras personas te hacen una invitación como esta que me has hecho en esta noche, pues da la oportunidad de uno repasar el camino recorrido y ver, ¿verdad? Hasta dónde nos ha traído Dios. Amén. Amén. Daritza, tu nombre completo es Daritza Ortiz Vázquez, ¿verdad que sí? Daritza Ortiz Vázquez. Pero eres también conocida en el mundo artístico como Lúdica. ¿De dónde viene el nombre de Lúdica? Pues mira, en una etapa de mi vida en la que yo estaba produciendo un disco, no quería hacerlo con mi nombre, como que nunca lo vi como mi nombre, sino como una banda, un conjunto. Y estaba buscando un nombre en específico, pues que obviamente tuviera un significado especial para mí. En este caso me llamaba mucho la atención la palabra lúmina, porque, ¿verdad?, viene de luz, y cuando hice la búsqueda, ya el nombre, pues había otras bandas que tenían ese nombre, por lo tanto no lo podía utilizar. Y un día, viendo en la televisión una entrevista a un actor precisamente, él habló de la lúdica, y yo nunca había escuchado esa palabra, y me causó curiosidad. Busqué rapidito en el diccionario y cuando vi una de las definiciones, yo dije, este es el nombre. Y lo que comenzó quizás como un nombre para una banda, pues lo adapté finalmente como nickname, ¿verdad? Para mí, Lúdica. Sí, que de hecho, muy interesante. Pues lo que significa, Ajá. sí, tiene un significado bien, bien especial porque es como uno de los significados de la lúdica es uno poder transmitir emociones y generar emociones y sentimientos en otras personas a través de una manifestación de arte. Y en mi caso, pues, es la música. Y cuando vi esa definición en particular, entre las muchas que encontré sobre la palabra lúdica, yo dije, definitivamente esto va alineado a lo que yo quiero hacer a través de la música, que es llegar al corazón de las personas y que ellos se puedan sentir inspirados y que eso genere en ellos una transformación. Y por eso es el nombre Lúdica. Interesantísimo. Y de hecho me encanta el nombre de Lúdica, ese nombre artístico. Y naciste el 23 de mayo de 1982, o sea, una niña todavía, una joven, está naciendo todavía. Sí. Naciste en Mayagüez, Puerto Rico, pero te criaste en Sabana Grande. Cuéntame un poquito acerca de tu niñez. ¿Cómo fue esa niñez de Daritza? Pues mira, es una niñez que atesoro mucho porque
me crié en un pueblo que es pequeño Ujú, y que básicamente se podía dormir con las puertas literalmente abiertas, con el portón abierto. ujú. Y gracias a Dios, pues había seguridad y todavía hoy día tú puedes ir a Sabana Grande y duermes con las puertas abiertas y duermes con el portón abierto y es verdad, es un lugar tranquilo, es un lugar sano. Y mi niñez fue así. Yo soy la mayor de 3 hermanos. Mi papá, que me crió, y al que yo le digo papi, ¿verdad? No llevo su apellido, pero él me crió desde meses de nacida. Pues básicamente era el que se encargaba en casa de toda la cocina, de las cosas con nosotros, porque mami, pues aunque ambos trabajaban, papi era el que primero llegaba y pues mami entonces llegaba más tarde porque pues tenía otras responsabilidades en el trabajo Ujú. que conllevaban que estuviese más tiempo. Pero yo recuerdo una niñez sana, yo recuerdo una niñez feliz, compartiendo, sí, como en todos los hermanos, con peleitas y cosas, pero en general eh, somos, ¿verdad? Y fuimos unos niños muy bendecidos. Nuestros papás nos inculcaron valores Ujú, y aunque quizás en aquel momento no nos congregábamos en una iglesia, ni ujú, asistíamos a ninguna iglesia en particular, pero sí había un conocimiento, ¿verdad?, de Dios, ujú. del Señor y sobre todo en la parte de los valores. Qué bien. Y mis papás pues siempre han sido modelos de los valores que ellos nos han inculcado a nosotros y pues yo doy gracias a Dios por eso. En casa nunca entre ellos se vio una pelea, ni una discusión, ni que se faltasen el respeto. Y de verdad, ahora cuando yo miro hacia atrás, yo digo, wow, fuimos y hemos sido una familia bendecida por Dios en ese sentido. Qué bonito saber eso, ¿verdad? Que te criaste en ese entorno donde lo que había era un ambiente favorable, lo que había era un ambiente de paz, bonito, ¿sabe? Familiar. Y cuando, ¿verdad? En tantos hogares en Puerto Rico no se da esa experiencia y que tuviste ese privilegio de vivir en un hogar así y en un área también tranquila como Sabana Ujú. Grande. Pero entonces tú creces, ¿verdad? O sea, tienes tu niñez en Sabana Grande, tu adolescencia también, ¿verdad? Estuviste en Sabana Grande, pero después más adelante pasas a vivir, a hospedarte en San Juan. ¿Cómo fue Sí, eso? pues básicamente la música, yo desde que yo tengo uso de razón, la música siempre ha sido mi sueño, como Ujú, esa meta de poder viajar el mundo llevando mi música a diferentes lugares. Y pues ese ha sido como el motor de las decisiones que yo he ido tomando, ¿verdad? A raíz de toda mi vida. Yo me gradué a los 17 años de la Escuela Superior en Sabana Grande ujú. y cuando todo el mundo pensaba que con, ¿verdad?, ser una estudiante de 4 puntos, buena en matemáticas, en ciencias y de tal, que iba a ir al colegio de Mayagüez como las expectativas Sí, de todo el de la gente mundo, de la gente del área. exacto, de ir a estudiar ingeniería y eso. Pues yo doy gracias a Dios porque dentro de mi, cuando yo estaba en escuela superior, Ujú. tuve la oportunidad de participar en programas avanzados donde me daban ya clases de universidad y ya yo Ok. tenía la oportunidad y específicamente en el recinto de la Universidad Interamericana en San Germán, que tenían un programa específico en ciencias y matemáticas. Y a través de ello yo tuve la oportunidad de ir al Colegio de Mayagüez un día Ujú. y ver el ambiente universitario de lo que era para estudiar ingeniería y demás. Y yo dije, definitivamente aquí yo no me veo. Esto Sí, no es y yo para mí. llegué, no, y no por nada malos, porque, Sí. ¿verdad? No tenía nada que ver con matemáticas y ciencias en específico, sino era como que yo no me podía visualizar Ujú. en ese ambiente, honestamente. Y recuerdo que ese día llegué y hablé con mi mamá porque ella me preguntó, ¿verdad?, de la experiencia, de cómo había estado y todo eso. Y yo le digo, mami,
yo te voy a ser honesta, yo no me veo estudiando ingeniería, con lo que yo vi hoy, yo no encontré, como que no vi nada allí que encendiera esa llama en mi corazón, Ujú, ¿verdad? Una pasión que uno debe tener por lo que ujú. hace. Y pues allí mami, en la conversación que tuvimos, me dijo, pues, ¿qué otras cosas te gustan? Y entonces, pues yo le dije, tú sabes que la música es lo que a mí me apasiona, pero pues los papás, acuérdate que vengo de un pueblo donde Ujú, ver la carrera artística como una carrera y como un trabajo, sí. pues no lo veían. Pensaban que eso era, pues mira, gente que tiene suerte Ujú. y pues, ¿verdad? Un hobby, esto es un hobby. Exactamente, pero no es como algo de lo que puedas vivir. Y mi mamá dijo unas palabras que me marcaron por mucho tiempo, sin embargo, hace como 3 años yo tuve la oportunidad de tener otra conversación con ella y traímos a memoria esa conversación y fue un momento bien bonito porque ella me dijo, con todas las cosas que tú has hecho hasta ahora, y de hecho fue cuando, y me emociono porque fue el momento en que pude terminar el disco que estaba produciendo y ella me dijo, ahora yo veo que eso que yo te dije en aquel momento no fue correcto, porque Ujú. quizás pudo haber apagado en ti o cortarte de oportunidades, sin embargo tú seguiste y has seguido luchando por tus sueños y lo has logrado y me has demostrado que esto sí puede ser una carrera, ¿verdad? Y un Sí, trabajo que conlleva sacrificios como todo, pero que sí y de verdad que fue bien bonito y bien especial. qué bien. Y nada, para hacer el cuento largo corto, ese día, como la música para ella no era una opción, me dice, ¿qué otra cosa te gusta? Ujú. Y yo recuerdo que yo siempre desde pequeña me pasaba pidiéndole a ellos cámaras, radio, todo lo que tenía que ver con comunicaciones. Ok. Y entonces, pero yo no sabía, ¿verdad? Viniendo también de un pueblo pequeño, pues no sabía que eso se estudiaba. Tenía esa mentalidad igual que mis papás de que esto era, pues mucha gente contaba, no porque a mí me vieron en un centro comercial y entonces Ujú. de ahí me llamaron. Tú sabes, esas historias así fantásticas Sí. que a muy pocos le ocurren. Y pues como yo no sabía que se estudiaba comunicaciones, sin embargo yo tenía una prima que ya había estudiado comunicaciones y ahí tuve la oportunidad de ir al canal que ella laboraba en aquel tiempo, que era Tele 11, cuando Ujú. estaba en Puerta de Tierra. Ella trabajaba en las noticias allí como la conductora, presentadora del noticiero de fin de semana. Y cuando yo entré a aquel lugar, fue todo lo opuesto a lo que me había sucedido en el colegio de Mayagüez. Yo dije, aquí sí yo me veo, aquí sí yo puedo crecer, yo puedo hacer, pero siempre en la mente teniendo ese deseo de hacer la música La música. y de encontrar algo que yo pudiera hacer de forma paralela. Por eso entonces decidí estudiar comunicaciones y pues obviamente, y lo voy a decir con mucho orgullo, escogí Ujú. la mejor universidad en Puerto Rico para eso, que fue Sagrado Corazón. Qué Y ahí bien. es que entonces, desde los 17 años, porque yo cumplo en mayo, cumpliditos los 17 graduada y con 17 años entré a la universidad acá a Sagrado, un mundo totalmente diferente para mí, viniendo de un pueblo Ujú. pequeño a una ciudad grande. Sin embargo, soy una persona que se adapta bastante bien y rápido a los cambios. Y no me era tan desconocida el área metropolitana porque yo Ujú. tengo familia que vive acá hace muchos años y nosotros desde pequeños los visitábamos. Así que, y como yo soy tan visual, siempre me grabo como que los caminos y eso, y como que muchas cosas como que las sentía bastante naturales porque como de pequeña ya visitábamos acá, pues como que lo sentía normal. Ese cambio, ¿verdad? De venir de este pueblo, Sabana Grande, a venir a San Juan, el ajustarte a Ujú. vivir sola o a estar con otros Con compañeros en la universidad. familiares. Ah, bueno, sí que Al empezaste con familiares. principio,
Ujú. Sí, en Bayamón con unos tíos que tuve la oportunidad de vivir con ellos allí, me hospedaron por un tiempo, después me hospedé un tiempo también dentro de la universidad, Ujú. eh, y luego regresé con mis tíos también. Hoy día tienes un bachillerato en comunicaciones, eh, de producción de cine, ¿verdad? Con una concentración en producción de cine, radio y televisión. Si no. Correcto, telecomunicaciones en aquel momento, porque ese bachillerato, ¿verdad? La universidad lo ha ido modificando, Ujú. pero en el momento en que yo estudié y me gradué era conocido como telecomunicaciones y entonces incluía lo que era la producción de cine, radio y televisión, o sea que me capacitó en las En tres las tres áreas. áreas. Sí, que me fascinan. Yo no te puedo decirme una me encanta más que la otra porque todas tienen su encanto Ujú. y he tenido la bendición de trabajar en las tres. Qué bien. Y de verdad que me he disfrutado cada etapa. Y también tuve la oportunidad no me gradué, no completé, pero Ujú. hice todos los estudios de maestría en redacción para los medios Ok. y redacción de guiones también. Eh, pero bueno, no terminarlo, o sea, que lo que me faltaba era entregar la tesis Sí. y graduarme. Fue una decisión de decir, tengo que escoger ya, no puedo seguir invirtiendo tiempo Ujú. en cosas que sentía que me estaban desviando, que aunque me estaban dando herramientas, Ujú. yo en aquel momento pues sentía que me estaban desviando de lo que quería hacer en la música y sobre todo económicamente, porque ambas Sí. cosas pues Sí. cuestan. Demandan Y tiempo, requiere sí, mucho tiempo. exacto. Y entonces yo dije, si quiero empezar a hacer música por mi cuenta, porque esa oportunidad de que me Ujú. descubran, yo la voy a crear, eh, pues decidí entonces no terminar la maestría y Sí. enfocarme en la Sí, música. y quién sabe si más adelante, ¿verdad? En el futuro puedes terminar el proceso y ya, ya tener la maestría. Pero tienes el conocimiento y El conocimiento. tienes también una certificación como coach transformacional de impacto Sí, vital. sí. Tomaste clases también en la escuela preparatoria del Conservatorio de Música en canto. Tomaste Ujú. clases también de guitarra por un año y también realizaste un curso de empresarismo de la Escuela de Empresarial de Mujer Creativa Mujer creativa. y Ujú, también eres capellán. Que tienes toda esa preparación ujú. y hablando de tu experiencia en la universidad, que ahí fue donde yo te conocí, eh, una niña, una joven todavía en la universidad, a través del grupo La Red. Ujú. Eh, yo todavía recuerdo esa audición que tú hiciste, a mí no se me va a olvidar. Había pasado ya las fechas de las audiciones. Ujú. Y recuerdo que tú llegaste a la oficina con tu guitarrita, mira, yo sé que ya pasaron las fechas, pero yo quisiera audicionar para el grupo y que allí comenzaste a cantar y cómo fue tu experiencia en la red. Para aquellos que no conocen la red fue un grupo que duró casi 30 años en la universidad, hasta el año 2019 estuvo activo y era un grupo que llevaba mensajes de prevención de drogas, alcohol, embarazo, prevención de suicidio, promoviendo estilos de vida saludables a través del canto, baile y la actuación. Y viajábamos todas las semanas a diferentes escuelas, teatros, comunidades, hoteles, canchas, coliseos, llevando un espectáculo promoviendo estilos de vida saludables a los jóvenes, para que, ¿verdad? Los que no conocen. Daritza, ¿cómo fue esa experiencia de estar en la red? Pues mira, si yo te voy a hablar de mi vida universitaria, Ujú. eh, de las cosas más significativas ha sido la red. Porque yo no me puedo desligar, o sea, decir vida universitaria, la red, Ujú. de verdad que fue, es y seguirá siendo un pilar en mi vida Ujú. por lo mismo, por los valores que acabas de mencionar, por el trabajo
que se hacía a través de las artes, llevando esos mensajes de prevención, y por la comunidad que se formó de hermandad, ¿verdad? Porque todos decimos, una Sí. vez eres de la red, eres para siempre de la red. Y yo creo que el Señor me llevó hasta allí con el propósito, ¿verdad?, de que a través de ustedes, tanto tuyo como de Jennifer y de cada uno de los integrantes de allí de la oficina, Sí. pues yo pudiera llegar a donde Dios quería que llegara, y era conocerle a Él. Porque Dios los utilizó a ustedes como instrumentos, y siempre lo digo cuando cuento mi testimonio. El día que ustedes cantaron por primera vez El poder de tu amor, Sí. esa canción a mí, siempre he sido una persona que me fijo mucho en la letra de las canciones y en lo que esa canción, ¿verdad?, llega a mi corazón, me quiere decir, cómo me habla. Y eso ha sido de siempre, desde pequeña me pasaba viendo cuando venían los cassettes, los libritos en los cassettes, después los libritos en los CDs. Siempre veía, me gustaba ver las letras y qué había detrás de la canción. Eh, y cuando en aquella ocasión Michelle y tú cantaron esa canción en una de las actividades que teníamos de la red, Sí, me a mí acuerdo se me estremeció. que la primera vez que la cantamos fue para una actividad que hicimos en el Teatro Tapia, Ujú. que De fue, de las presentaciones más grandes que, exacto, sí, que hizo la red, gracias a Dios, ¿verdad? Que tuvimos esa oportunidad. Y, y tanto la letra como la interpretación que ustedes hicieron, tocó profundamente mi corazón, y Dios fue como que utilizando la música y sobre todo en específico esa canción para, ¿verdad?, con cuerdas de amor llevarme a conocerle. Y yo te digo, la experiencia en la red para mí la atesoro grandemente, porque aunque uno fue allí a dar, ¿verdad?, a través de los talentos, a darle a otros esperanza, a darle a otros, poder llevarle mensajes de prevención, de un mejor futuro y todo eso. Yo también recibí mucho a través de las capacitaciones que ustedes nos daban, a través de las conversaciones que tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de tener, y que ustedes siempre nos aconsejaban y nos guiaban. Y yo te veo todavía a ustedes, tanto a Jennifer como a ti, como mentores en mi vida. O sea, si hay personas de los que yo, ¿verdad?, tomo sus opiniones y lo que me dicen para mi vida y ese feedback, que lo tomo muy en serio y para trabajar, ustedes son parte de esas personas, porque siempre, o sea, desde que me acogieron en la red, siempre me han llevado de la mano, ¿verdad?, y buscando el que yo pueda crecer como ser humano sobre todas las cosas, que es lo más importante, y sobre todo con esa mirada hacia el Señor. Yo siempre recuerdo y siempre lo han hecho con amor, nunca fue una imposición, ni porque tú pertenezcas al grupo sí, tienes que seguir, no, siempre con su sí. ejemplo, básicamente, Sí, con el ejemplo sí, de y ustedes, que de de hecho sus propias vidas. el grupo era un grupo secular, o sea que no era un grupo Ujú. que, vamos a decir así, hablara de Sí, Cristo, de de base Dios, de cristiana base cristiana, o pero sí siempre nosotros, ¿verdad? En nuestro tiempo que estuvimos allí, tratamos de alguna manera, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, impactar la vida de ustedes y estar accesible, ¿verdad?, a sus vidas. Y creo que era una forma de manifestar el amor de Dios. Y le damos gracias al Señor por esa experiencia que nos permitió sí, tener. definitivamente, que ha marcado mi vida desde ese momento, y yo de verdad doy gracias al Señor de que tuve la oportunidad de pertenecer al grupo, y de que me he quedado, ¿verdad?, como familia extendida Ujú. de ustedes, Sí, porque son personas importantes en mi vida y en mi caminar. gracias, gracias. Igualmente tengo que decirlo. Yo te veo como una hija más, como, ¿verdad? Digo, como una hermana menor para no verme tan viejo.
Ay, ay, ay. Bueno, y de hecho tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, no solamente con la red, sino también trabajar juntos en unos proyectos en la universidad, ya después que te graduaste. Ujú, Trabajamos juntos en el proyecto Arte para la Prevención, que era un proyecto donde capacitábamos a maestros y en las escuelas públicas de Puerto ujú, Rico para desarrollar grupos de prevención, y también trabajábamos con estudiantes para formar grupos de prevención a través de las artes en diferentes escuelas de Puerto Rico, y fue una experiencia también extraordinaria. ujú. Eh, y fíjate, Daritza, y nos estás contando que, ¿verdad? Ese fue, la red fue como que ese inicio de tu ir conociendo un poco más o abriendo tu corazón a la voz del Señor. ¿Y cuándo fue ese momento donde tú tuviste ese encuentro con Cristo? Pues mira, yo te diría, yo creo que fue 2013. Estaba Ujú, dando para atrás, pero no, pero sí creo que fue 2013 porque recuerdo que participé de una actividad de Navidad de la iglesia y aunque yo me bauticé 2014, ujú, estoy como que creo que fue 2013. Eh, bueno, tú y yo tenemos en común a ujú, Jamie Lee, ¿verdad? ujú. Que también es parte de la familia de la red. Y Jamie es una persona bien insistente. Y pues Jamie empezó a congregarse con ustedes Ujú, en la iglesia Vida San Juan. Y ella me hablaba, no, que mira, que me estoy congregando en esta iglesia con Yamil, con Jennifer, y me gustaría invitarte para que vayas. Y por mucho tiempo estuvo haciéndome invitaciones casi semanales a la iglesia. ujú, Eh, y yo, sí, sí, en algún momento. Sin embargo, en mí siempre ha habido una búsqueda de crecer, ujú, tanto en conocimiento como espiritualmente. Y no te puedo decir como que específicamente hubo en mí, pero sí recuerdo que fui yo quien la llamó y le dijo, Jamie, tú me has hecho muchas invitaciones a la iglesia y yo siempre como que te he pichado, como decimos nosotros. Ajá. este, pero yo quiero ir a tu iglesia este domingo. Y ahí pues me acuerdo que me puse de acuerdo con ella, con ustedes, porque íbamos a Ujú, ir juntos. Y como siempre cuento en el testimonio, me gusta decirlo porque la gente, porque a veces uno juzga por lo ujú. que ve de De afuera afuera. y no se da la oportunidad de por lo menos pasar por la experiencia para que puedas tener mayor, ¿verdad? Tela para decir, tomar una decisión. Ujú, Pues, y ese día yo recuerdo que cuando llegamos a donde se encuentra Vida San Juan, que es, ¿verdad? Dentro o cerca de los predios del residencial Manuela Pérez, pues lamentablemente había pasado un incidente donde una persona le había quitado la vida a su pareja y luego se había quitado la vida. Y estaba toda la escena ahí, no podíamos entrar con el carro hasta allá, hubo que dejar el carro varias calles abajo, caminar ujú. hasta la iglesia. Y yo recuerdo que cuando nos bajamos del carro, que tú recibiste esa noticia que no, que el pastor dijo que nos tenemos que estacionar por acá porque pasó esto y qué sé yo. Yo estaba como en silencio, yo decía, ¿dónde yo me he metido? ¿Qué es esto? No se supone que yo venía para la iglesia, exacto. ¿A qué iglesia me han traído a mí? Porque te digo honestamente, yo había visitado varias iglesias católicas, protestantes, de diferentes denominaciones, Ujú, pero eso que la gente llama tener como que sentir la presencia del Señor, yo nunca había tenido esa experiencia y yo no sabía que era eso. Yo pensaba que era la gente que se lo inventaba quizás ujú, o no sé. Como yo no había tenido la experiencia, pues no podía como que hablar de eso ni ujú. saber ni siquiera qué era. Y cuando yo llego a Vida San Juan, pasando toda esta escena, caminando, y yo, wow, a dónde yo me he metido?
cuando crucé la puerta del templo, fue como que otra atmósfera, otra cosa. Y yo pude experimentar ese día lo que era sentir la presencia del Señor. Y todavía hoy día, yo cada vez que voy al templo, ¿verdad? En la iglesia donde me congrego, Ujú. yo digo, yo sé que tú habitas aquí, Señor, porque se Amén. siente algo especial, se siente. Y el recibimiento que tuve de la congregación en ese momento, tanto amor, la prédica del pastor Ujú. ese día, recuerdo que desde que comenzó la adoración hasta que acabó la prédica, yo no podía parar de llorar porque yo sentía que todo me estaba hablando. Wow. Y, y de verdad que de ese día en adelante yo dije, wow, lo que yo me he perdido, ¿verdad? De las invitaciones, pero Ujú. Dios sabe todas las cosas y es en su momento, no en el nuestro, y Él sabe cuándo estamos listos también para abrirle nuestro corazón. Y yo recuerdo que tan pronto terminó la prédica, yo le dije a Jamie, yo quiero seguir viniendo. Yo me sentía tan feliz, tan llena de algo nuevo en mi vida que me había hecho falta por tanto tiempo, que yo dije, yo no me quiero perder de esto, yo necesito venir. Eh, y de ahí comencé a congregarme en Vida San Juan hasta que en octubre del 2014, luego de hacer las clases y todo eso, pues tuve el bautismo, que tuve el Ujú. privilegio de que fueras tú, ¿verdad? La persona Sí. que estuviera llevando junto al pastor Odette ese De bautismo hecho, y para aquí mí fue tengo una la foto. bendición. Aquí tengo la foto, mira, mira aquí. Ay, sí, yo cada vez que las veo, yo digo, wow, de verdad que para mí es una bendición que tú hayas sido parte y que Dios te hubiese puesto allí, porque desde el comienzo, como dije, con la Ujú. canción del poder de tu amor, pues ya Dios te había empezado a utilizar para ese propósito. Y después, definitivamente, mi vida ha sido en estos días, antes de comenzar el año, eh, la pastora estaba dando una prédica y decía, la vida es un antes y un después de Cristo. Y Ujú. tú sabes que los calendarios los marcan así. Y yo me Ujú. puse a analizar y yo dije, déjame hacer como que una cronología de mi antes y después. Y desde el 2014, mi año de bautismo, luego el comenzar a caminar en Cristo, conocerle, ir conociendo de la palabra, ir soltando Ujú. cosas, porque el Señor fue quitando muchas cosas y no, y lo más hermoso es que fue de manera natural. Yo me comparo con la foto que hay una foto que han promovido mucho por las redes de Jesús con un peluche gigante para una niña y ella con el peluche chiquitito amarrado así como que, y él Ujú. tratando de pedirle que, yo me identifiqué mucho con esa foto porque por muchos años yo estuve así mismo, aferrándome a un sueño que yo creía que era el más grandioso, Ujú. lo mejor que me iba a pasar en la vida, mientras Jesús estaba ahí esperándome con muchas otras cosas más grandes. Y Que- de verdad que ese ha sido el proceso y el aprendizaje más significativo en mi caminar, ha sido romper con el ego, entenderlo de una manera, porque muchas veces la gente nos Sí, cuesta soltar el ego. no lo Y entiende. Hay mucha gente que no lo entiende y que este proceso que tú has dicho, que se ha dado de una forma natural, porque mucha gente también tiene la percepción de que, es que eso me lo impuso la iglesia, o es que, ujú, y no, y es que cuando realmente tenemos una relación genuina con Dios, Dios mismo va a hacerte ver en muchas formas y a través de ujú, muchas personas y poniendo en tu corazón cosas que a Él no le agradan, que va a quitar de ujú, tu vida, cosas que Él va a añadir a tu vida y como tú bien dices, el entender que no se trata de nosotros, ujú, porque generalmente el ser humano vive centrado en sí mismo ujú. y entonces son mis sueños, mis metas, mis planes, todo gira alrededor de mí. Pero cuando venimos al Señor,
nos damos cuenta de que no, es que el centro es Él. Y Ujú. todo en nuestra vida comienza a cambiar, empieza a Amén. reorganizarse. Y es lo que estás viviendo en este momento. Y yo doy gloria a Dios y me alegro tanto de que eso esté ocurriendo en tu vida, porque precisamente Dios nos lleva después a otras cosas que son verdaderamente el propósito para el que fuimos Ujú. formados. Yo estoy a la expectativa de lo que Dios quiere para mi vida, Ujú. de lo que Él quiere hacer, de lo que son sus sueños Sí. para mí y que se cumplan, para que se cumpla su propósito, porque como dijiste, no se trata de mí, no se trata de ninguno de nosotros, se trata de Él. Y es hermoso cuando uno puede, ¿verdad? Internalizar todo eso. Es un proceso doloroso, es un Ujú. proceso que cuesta, Sí. porque muchas veces nos aferramos a cosas, pero he aprendido a soltar y precisamente Dios utilizó, y me emociona porque ese es el título del disco que yo produje, Ujú. que no es un disco, ¿verdad? De música cristiana, fue un disco que me tomó como 7 años hacerlo, producirlo. Yo comencé en el 2010 y lo pude terminar en el 2017, pero Dios me mostró tantas cosas en ese caminar porque yo comencé ese disco en el 2010, yo no conocía nada o sea, no que no conocía, no tenía una relación con el Ujú. Señor, todavía yo no me congregaba, no, lo conozco en el proceso, Ujú. que fue más o menos para el 2013, ya llevaba 3 años, ¿verdad? De haber comenzado esa producción. Sí. Y hubo muchos cambios, muchas cosas que el Señor me venía hablando a través de personas, como mencionaste, que se acercaban a mí y me decían, mira, pero tú con ese talento, ¿por qué no lo presentas, verdad, al Señor y se lo entregas a Él y cantas para Él? Y yo, sí, 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 todo eso es muy bonito, pero yo Ujú. aferrada a este sueño y a que yo quería hacer eso. Cuando por fin lo termino en 2017, que lo culminé y estaba listo para salir y promocionarlo y todo, ya yo había conocido al Señor y estaba pasando por uno de los procesos más difíciles en mi vida, Ujú. donde yo tuve pues que terminé yéndome de Puerto Rico y mis papás estaban viviendo en Estados Unidos, me fui a vivir con ellos un tiempo y Dios utilizó ese tiempo para hablarme y quitar las distracciones de Ujú. alrededor para tener ese como cara a cara con Él y ahí fue que pude entender muchas cosas. Y cuando justo iba a sacar el disco, me habló bien claramente. Me dijo, no puedes estar en dos aguas, no puedes venir y congregarte a la iglesia y anhelar y después entonces estar en el mundo. O sea, tienes que Ujú. escoger el camino. Y yo, con todo lo que había pasado, yo dije, yo sé que el mejor camino es contigo, definitivamente. Y justo cuando iba a sacar el disco, que ya lo tenía todo listo, decidí no sacarlo, no promocionarlo. eh, y dije, me quedó muy bonito y todo, pero no me Ujú. llena. Yo sé que el Señor hay tiempos que nos manda a correr, Ujú. hay tiempos que nos para y nos dice, no, o sea, quédate aquí. Sí. Y si uno está atento, ¿verdad? Está en el espíritu, puede percibir todas estas cosas Así, y así saber cómo el mismo. Señor te habla y cómo el Señor te va guiando. Y luego de eso, empecé a trabajar en unos temas, ¿verdad? Ya inspirados en la palabra, que ya esa canción yo la tenía desde Ujú. el 2013 Sí. escrita, pero no es hasta que paso todo este proceso que digo, wow, lo que dice esta letra que yo escribí es lo que yo estoy Ujú. experimentando ahora. Y a lo mejor lo cantaba antes, pero no tenía el entendimiento ni la revelación que el Señor quería que tuviera Sí. hasta ese momento. Darisa, esto que tú estás mencionando es tan y tan, tan importante en la vida de cualquier persona cristiana que quiera dedicarse a las artes o en otras áreas, porque nosotros estamos siendo bombardeados constantemente a nivel, ¿verdad?
tanto secular como incluso a veces hasta dentro de la misma iglesia, de que Ujú, tú tienes que hacer tus proyectos, tienes que hacer tus cosas, si no te ujú, mueves, no vas a avanzar, tienes que... ujú, Entonces nos bombardean constantemente con esta idea. De hecho, hace poco hablaba con una persona que me decía, no, pero es que si uno no se mueve, si uno no hace esto y aquello, y recuerdo, y una persona cristiana, recuerdo que mi respuesta fue, ¿y cuándo hay espacio para ser dirigidos por Dios? por Dios. Y la, y, y la, Aleluya. y la persona me acuerdo que se quedó callada. No pudo responder porque se dio cuenta de que en toda su agenda no había consultado con Dios. No había. Ujú, Entonces, a veces dentro de la misma iglesia confrontamos esa presión de que, ay, ¿cuándo vas a hacer tu disco? Ay, oye, ¿cuándo ujú, vas a cantar? ¿Y cuándo vas a salir? ujú. Mire, mi hermano, a veces tenemos que pasar por unos procesos de vida. Y yo siempre digo que tenemos que pasar por la escuela del anonimato. Y cuando uno pasa por la escuela del anonimato, uno es quebrantado, Ujú. uno es moldeado, uno empieza a aprender y empieza también a soltar áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que Cristo sea el dueño y señor de nuestra vida. Porque Cristo es nuestro Salvador, pero también tenemos que permitirle ser nuestro Señor, que nos Ajá. dirija. Y entonces es cuando entendemos que no es a nuestro tiempo, sino el de Él, que no es a nuestra manera, sino a su manera, que nos damos cuenta que verdaderamente vamos por el camino correcto. Y eso Y en este implica, tiempo, él ha estado, ahora que ujú, tú dijiste, a la manera y también en sus fuerzas, porque sí, a veces nosotros queremos exactamente, hacerlo en nuestras propias fuerzas, que ha sí, sido lo que el Señor ha estado también trabajando conmigo en estos últimos meses. Y yo decía, me siento extenuada, me siento, y me envió una palabra específica con una persona, me dice, recuerda ujú, que es en mis fuerzas, no en así las mismo, tuyas. Y yo, wow. Porque a veces, ¿verdad? Caemos sí, somos humanos, sí, esa sí, sí, parte nuestra. Por eso es que ahí viene el dominio propio, ¿verdad? El Señor nos dice en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, ¿verdad? Que es fuente de poder, así de mismo, amor y y de dominio dominio propio. propio. Y el Señor te ha permitido, ¿verdad? Con lo que Él ha puesto en tus manos, posicionarte en diferentes lugares y haciendo diferentes proyectos. Y una de esas Ujú, áreas eres productora. ujú. Y eh, te ha permitido estar en la televisión, en canales aquí pues en Puerto Rico. Háblame un poquito acerca de esa faceta como productora. Pues yo tuve la oportunidad, desde que me gradué, desde antes de graduarme, yo trabajé en radio primero, como empecé siendo técnico los Ujú, fines de semana. eh, y de ahí me dieron la oportunidad de producir en aquel momento un programa radial que se llamaba Café con Leche, que era con Lili, Bizcocho y Jan. Esa fue como mi primera oportunidad ujú, profesional, aún siendo estudiante. Yo estaba en tercer año precisamente de universidad cuando tuve esa oportunidad y estuve trabajando en Fidelity 2 años. ujú. Justo cuando me graduó, me quedo sin empleo, bien irónico, pero Wow. ¿verdad? Fue así. Y es ahí cuando entro entonces con la propuesta de arte para la prevención. Ujú, Luego, cuando la propuesta terminó en el 2005, pasé a trabajar con un productor independiente que tenía él pagaba por el espacio en Telemundo, Sport Kids, era en aquel momento un programa dirigido a niños, pero más o menos en la misma línea de lo de la red, por eso siempre digo que la red ha sido una base para todas las cosas que yo he hecho, ¿verdad? qué De bien. ahí en adelante en el arte y en todo lo que tiene que ver también con mi carrera profesional, porque me enfocó a dirigirme a querer ayudar a otros, a ser inspiración para otros, para que lograran cosas, ¿verdad? O sacaran lo mejor de sí, Así mismo. básicamente. Y Sport Kids iba por esa misma línea.
En aquel momento, ese productor también yo estaba estudiando la maestría en redacción de guiones y él me dice, ¿y por qué no escribes una película? Y yo, ¡ay! Pues escribí la película y la película él la produjo, se llamó Temelush, un regalo de Navidad. La película fue transmitida por Telemundo en aquel momento. Y yo miro hacia atrás y yo digo, wow, señor, como yo. Wow. O sea, tú fuiste poniendo esas cosas y con todos los temores, porque yo te digo que cuando yo cuando yo estaba en esa etapa de mi vida que me dieron ese proyecto, me sentí muy insegura y te lo puedo decir abiertamente, porque aun cuando pues sé que soy una persona creativa y demás, cuando me dieron como que esa responsabilidad de hacer el guión de esa película, yo decía, yo lo podré hacer, de verdad, y yo no conocía al Señor, entonces como que estaba basándome en mis propias fuerzas. y, y lo hice, se produjo la película, después de eso pues pierdo el trabajo allí, comencé entonces a dar clase, el Señor, yo decía, ¿verdad? Todo lo que uno declara, y yo digo, como el Señor va también llevándonos, porque es importante lo que uno dice, porque todo lo que tú declaras, de alguna manera en tu vida se va a manifestar. Yo siempre había dicho que pues pensaba como que podía dar clases y demás, pero lo pensaba más como a un nivel de universitario. Pero tuve la bendición de ser maestra en producción de televisión en la escuela Juan José Osuna por 3 años. Fue una etapa un poco difícil poder, ¿verdad? Porque es casi tú dejar de hacer lo que tú quieres hacer para instruir a otros Sí. en lo mismo que a ti te apasiona. Pero de alguna manera, pues era también algo que llenaba mi corazón porque por lo mismo de la red, porque la red a mí me enseñó a dar a otros de lo que ya tú tienes, del conocimiento, de todas las cosas que uno pueda tener, poderle transmitir a otros. Y en eso me enfoqué en ese tiempo, en los estudiantes, enseñarles la pasión por las comunicaciones y que tuvieran una base sólida. Y de hecho, con el resto del equipo de maestros, de excelentes maestros que tiene esa escuela, capacitados todos en producción y con unas ganas de hacer muchas cosas, tuvimos esos 3 grupos que tuve la oportunidad de ser su maestra. Hoy día me ven, hoy día son compañeros míos de trabajo, algunos de mis estudiantes, Wow. y me llena de mucho orgullo porque tuvieron, aunque en aquel momento quizás ellos tampoco lo entendían porque por lo mismo que mencioné antes, mi carácter era fuerte y como yo recuerdo a mis maestros en la escuela decían, usted tiene que ser el mejor en lo que usted hace, ¿verdad? Y yo quería también Proyectar inspirarle esa. a ellos, exacto. Sí. Y hoy día lo agradecen, hoy día los que están trabajando en los medios lo agradecen porque dicen, yo aprendí tanto estando en 9º grado, porque yo los trataba a ellos, ¿verdad? Como si fueran universitarios y apenas estaban en 9º. Y tenía tantas expectativas y me da un orgullo de que hoy día estén profesionalmente muchos trabajando en los medios, porque dice, esa semillita que el Señor sembró allí, ¿verdad? No fue en vano. Así Dio su mismo. fruto, ha dado y está dando su fruto. Así mismo. Voy a enseñarte aquí Y unas fotos para que vayas hablando un poquito. Aquí te veo, ¿verdad? En esas funciones como productora. ahí Hola. fue en una de las partes donde estaba produciendo mi disco, pues que uno estaba empezando también con las redes y hacer los videitos para promocionar y demás. De Qué hecho, bien. eso fue en el estudio de Jean Paul. Ah, qué bien. Sí, Ya que veía esa consola conocida. le pedimos prestado precisamente Jamie y yo para grabar unas cositas en video y que se viera como ese backstage. 7 años después que yo me gradué del bachillerato en Sagrado, es que yo consigo trabajar en un proyecto
sólido, como decir, de un canal propiamente, que fue el proyecto de Entre Nosotras con Albanidia Díaz y Sonia Valentín. Y cuando yo entré allí, entré como productora de piso. Era productora de piso y escribía el libreto para el programa. Y aprendí en un año, aprendí un montón. Se corre y corre, un programa diario. Fue un año bien sacrificado, ese primer año, porque casi no tenía vida social. Yo a veces, pues, desde las 5 de la mañana ya estaba en el canal y a veces eran las 12 de la noche y todavía estaba en la oficina produciendo para el programa del próximo día. Aquí vemos a Tommy Torres. Sí, ese fue, lo de Tommy Torres fue una presentación en Ponce que tuve la oportunidad para la Fundación Gogo Foundation. Me invitaron para abrir el concierto que ellos tenían a beneficio, la gala benéfica. Me hicieron la invitación y tuve la oportunidad de conocer a uno de los cantantes que ¿verdad? En un momento dado fue inspiración para mí por sus letras y demás. En el caso de Antonio Orozco, ese sí fue en Guapa, fue en Entre Nosotras, una de las veces que él visitó y es otro de mis cantantes favoritos. Y tuve la oportunidad de conocerlo. Y con Entre Nosotras y con Alba y con Sonia, te digo que fue una escuela, y ha sido y sigue siendo, porque yo sigo en comunicación con ellas. Ha sido una escuela maravillosa. Yo creo que la disciplina que aprendí con ellas, el quitar el no, el romper con el no, para ellas no, el no no existe. Sí. Y no en el mal sentido, sino de que busca la forma, o sea, rétate de cómo buscar para poder realizarlo, aun cuando no hay a veces recursos. Y eso fue un motor bien importante para mí en eso, porque justo cuando entro en el 2010 a trabajar en Entre Nosotras, es que decido hacer el proyecto de música, y todo lo que iba aprendiendo con ellas fue lo que fui aplicando en mi proyecto musical, de cómo producir, de cómo conseguir los recursos, de todo. Sí. O sea que realmente el Señor fue poniendo también gente en mi vida capacitándome, que a lo mejor yo no me sentía en aquel momento que estaba alineada o dirigiéndome hacia la meta que quería, pero Dios me ha ido capacitando en cada momento de la vida para este tiempo que estoy ahora viviendo. Qué bien. Y te ha permitido también trabajar en la producción de Guerreros, ¿verdad? Correcto. Que es mi trabajo actual como Actual. productora. O sea, que vemos aquí, mira, con todos los muchachos de Guerrero. Y la producción, que es esa foto que están viendo allí. que- Un trabajo también retante, porque yo vengo con Alba y con Sonia a hacer proyectos más de entrevistas a profundidad, de entrevistas a personalidades importantes que tuvimos la oportunidad de realizar. Yo produje, esos fueron mis comienzos como productora de piso. Tuve la oportunidad de producirle a Sonia todo lo que fue su intervención para la proclamación del rey, cuando el rey de España fue proclamado, y me invitó a viajar con ella de hecho para producir desde allá. creo que esta foto que está aquí es sobre ese momento, ¿verdad? Sí, es una de las fotos de cuando estábamos allí frente al palacio. No teníamos mucho tiempo para descansar, pero ahí tomamos un momentito. Está el camarógrafo, el maquillista, el otro productor que vivía allá en España y nos ayudó también para poder movernos y demás. Y tuvimos la oportunidad de hacer también con Sonia muchos proyectos y con Alba de gran envergadura. En la cobertura de la boda del príncipe también la pudimos hacer.
entrevistamos producir la entrevista a Alejandro García Padilla y a la esposa, que la foto salió por allí. Con Alba, las entrevistas de la cita de Alba, conseguir esos artistas en diferentes ámbitos que de alguna manera han estado conectados con ella, ya sea porque ella trabajó con ellos o los admira y demás, y producir ese tipo de trabajo siempre fue retante, pero cuando llegué a Guerrero fue como que, wow, esto es otro mundo, porque aquí es la creatividad en todo el sentido de la palabra, en cuanto a que esto es otra dinámica. Aquí esto no es noticia, esto no es investigativo, esto es, hay que crear juegos, hay que crear dinámicas para que entonces los participantes comiencen a dar reality, ya sea por la dinámica en los juegos o porque como surgió que, ¿verdad? Se han conocido y se han enamorado en el programa y tal, y que han sido cosas que han surgido de manera orgánica, no es un reality escrito. Nosotros no tenemos un guión, nosotros hacemos lo que se llama un croquis de los juegos, es lo único que está diseñado como tal. Todo lo demás surge de manera espontánea en el programa. Y es un reto porque no sabes lo que va a pasar. Entonces, cuando no sabes lo que va a pasar, tus sentidos tienen que estar más alerta, porque si hay algo que resolver es en el momento, no lo tienes preproducido, ¿me entiendes? Y entonces es un reto diferente. Y sé que el Señor seguirá añadiendo cosas en tu vida y te va a permitir extenderte más para poder impactar cada día más este mundo. Y fíjate, Daritza, y veo aquí, voy a poner aquí alguna de tus fotos como en tu etapa como cantante, ¿verdad? Sí. Ya ahí esas son las de Algo Más, que es la producción, o vamos a decir, una de las canciones que comencé a producir, que está inspirada en el Salmo 23. Fue en una de las prédicas del pastor Benjamín Rivera, que era el pastor en el 2013 de la Iglesia Vida San Juan, donde me congrego. Y recuerdo que él estaba predicando y él en la prédica, y yo empecé a escribir de manera casi inconsciente la letra de esta canción. Luego se la presenté y le digo, pastor, ¿verdad? Yo escribo, yo compongo, pero yo nunca he compuesto una canción para el Señor, y quiero que usted, ¿verdad?, con mucho respeto la presento para que la vea y me diga, me guíe. Y cuando él leyó la letra, dijo, esto está, o sea, wow. Esta fue una entrevista también. Sí. Promocionando ese tema. Cuando lancé el sencillo de Algo Más, tuve la oportunidad de visitar varios medios promocionando la canción, pero luego de eso vino como un stop. Y fue como lo que te mencioné ahorita, es que quizá para mí yo estaba preparada, pero el Señor todavía veía que había otras cosas para trabajar. Y entonces, como Él no quiere que lo que Él ha depositado se pierda, ¿verdad? Pues nos mandó a hacer una pausa, y yo me di cuenta porque yo trataba planifiqué un video de la canción y otras cosas para promocionarla, y no se dieron. Mira, Yamil, una anécdota de eso es que yo fui 2 veces a Rincón, amanecida, en un lugar espectacular que encontramos para grabar el video, porque yo quería esa conexión, que se viera esa conexión con Dios y con su majestuosidad. Encontramos este lugar en Rincón, y pues obviamente vamos de San Juan hacia allá, teníamos que mega madrugar para poder coger buena luz, grabar entre las primeras horas de la mañana y que la luz estuviese hermosa. Pues ya a las 5 de la mañana había que estar allá en Rincón, y fui 2 veces, y las 2 veces el video se dañó. Wow. Y ahí yo me senté con mi pastora y le dije, yo creo que el Señor quiere que yo haga una pausa, porque definitivamente no hay explicación más claro no era racional, exacto, para que yo hubiese ido 2 veces a este sitio a grabar el video, y que ambas, y no fue que nada sucedió, o sea,
el día corrió y nosotros nos fuimos como que el material estaba súper, pero cada vez que la editora llegaba al cuarto de edición, me dice, mira, se dañó el material, se dañó el material, o sea, no quedó, algo había pasado. Y de verdad que yo entendí ahí que no era el momento. Y cuando entendemos eso, nos dejamos guiar y podemos llegar más lejos y hacer realmente lo que debemos hacer, porque a veces gastamos mucho tiempo de nuestra vida esforzándonos en cosas que a la hora de la verdad son castillos de arena. Y cuando nosotros nos enfocamos en el propósito de Dios, entonces que construimos sobre roca firme. Amén. Ya se nos está acabando el tiempo. Oye, esto se va así, a las millas. A las millas. Pero ahora, ¿verdad? Que has visto todo ese proceso en tu vida, que desde niña, ese sueño que tenías, ¿verdad? De ser artista, cómo Dios te fue guiando en toda tu vida, en tu adolescencia, en la universidad, cómo llegas a los medios de comunicación con la música y ver todo ese caminar y ahora tú conociendo al Señor, ¿qué podrías decirle o qué consejo puedes darle a aquellas personas que están comenzando en las artes y lo quieren hacer para el Señor? Yo creo que lo más importante, como acabo de mencionar, es tener un corazón dispuesto. No es quizás el talento que tengas. Mira, el Señor te dice, comienza con lo que tienes. Y si tú crees que de verdad, o sea, cuando uno se deja guiar por el Señor y tiene un corazón dispuesto para hacer para hacer lo que Él nos está mandando a hacer, Dios va a poner en ti las herramientas, el talento, lo que necesites para verdad que lo que está en su propósito suceda. Y yo creo que lo más importante que debe tener una persona que se dedique o que tenga el don de las artes en cualquiera de los renglones que sea y que quiera, verdad, dedicarlo al Señor, es eso, tener un corazón dispuesto a que el Señor use tu talento como Él quiera y no como tú quieras. Que sea el Señor quien te lleve a los lugares, quien sea el Señor quien abra puertas, y le permitas a Él glorificarse a través de tu talento y no que tú recibas la gloria, porque realmente no se trata de eso. Y hay que ser obediente, hay que ser obediente. Yo creo que esa combinación del corazón dispuesto, la obediencia y dar el máximo, y eso también lo aprendí de ti y de Jennifer en la red. Eso fue algo que fue una semilla que ustedes sembraron siempre en nosotros, de que nosotros cada vez que saliéramos a escena, no importaba si hubiese una persona, que nos llegó a pasar en ocasiones en escuelas, que lo que habían eran 10, 15 estudiantes, y siempre ustedes nos inculcaron, ustedes lo mejor, como si ahí hubiesen miles de personas, millones de personas, haga el espectáculo y haga lo que tiene que hacer como si hubiese un montón de gente. Y eso lo aplico ahora porque yo digo, yo no estoy cantando para la gente, yo canto para el Señor y el Señor es el que obra. Y eso me llena. Qué bueno. Y yo te digo, yo a veces me siento que cuando estoy ministrando la adoración allí en Vida San Juan, como si estuviera en el Choliseo. Sí, sí, sí. Y lo siento así y doy gracias al Señor y yo digo, no necesito de una tarima de miles de personas ni millones para sentir que lo que tú estás obrando, Señor, es importante, porque no se trata de eso. ¿Verdad? Es bueno que el Señor, y cuando uno tiene esas oportunidades de ministrar donde hay muchas personas, pues qué bueno, porque son muchas vidas las que pues tienen la oportunidad de recibir del Señor. Pero si no, nosotros lo hacemos por Él y para su gloria. Y yo creo que una persona que comience en esto, esa es la mentalidad correcta con la que debe alinear su corazón, tener un corazón dispuesto y ser obediente sobre todo al Señor, no buscar fama, no buscar gloria a través del ministerio, sino hacerlo con un corazón siempre dispuesto. Amén. Gracias, Daritza, Amén. de verdad, por
compartir conmigo este ratito, recordar buenos momentos, recordar Amén. también, ¿verdad? Traer toda tu trayectoria y sobre todas las cosas, ver a Dios en toda tu vida, cómo ha ido obrando en ti y cómo seguirá, ¿verdad? Y sé que seguirá obrando en Aleluya. ti. Y le pido al Señor que siga formándote, que siga dándote lo que necesitas, que siga añadiendo lo que necesita añadir a tu vida y sacando de tu vida aquello que sobra y que pueda ser de impacto a muchas, muchas personas. Sé que será así porque es la pasión que Dios ha puesto en tu corazón. Y queremos agradecerles a todos por su sintonía, por estar conectados con nosotros. Y les pedimos que le den ahí al botoncito para que ustedes se suscriban y a la campanita. No te olvides para que te lleguen las notificaciones de cada una de nuestras publicaciones. Así que nos veremos la próxima semana en Nuestros Artistas a las 8 de la noche. Bendiciones. Conoce la vida de nuestros artistas.